Hola, soy señora Cristal y te invito a ver este programa porque tanto tú como yo merecemos una vida feliz. Y hoy vamos a hablar, como les digo, de un tema que nos impacta en lo personal. Este tema a mí me ha movido mucho, me ha llegado a llevar a cambiar la forma en la que vivo o ver la forma también en la que vivo. Así es que espero que a ti también te pueda crear ese impacto, también te haga reflexionar y te haga, pues, hacer los cambios. Hacer los cambios, porque de eso se trata, ¿no? Hacer los cambios que se requieren para poder vivir en bienestar, para poder vivir en felicidad, para poder tener la tranquilidad, la paz interior que uno requiere para poder vivir, ¿no? Porque al final a mí mucha gente me dice, ay, es que yo quiero ser feliz, es que yo quiero vivir en felicidad, y yo siempre les pregunto, bueno, ¿y hay paz en tu corazón? ¿Estás en paz contigo mismo? ¿Estás en paz con el mundo en el que estás viviendo, con la vida que estás creando? Porque si tú no puedes encontrar ese punto de equilibrio, ese balance, esa serenidad interna, entonces no vas a poder ser feliz, porque lo primero en lo que se debe de trabajar es el poder estar en serenidad interna para poder disfrutar todas las cosas de la vida, para poder ver lo positivo en todas las cosas de nuestra vida, y ahí entonces nosotros elegimos el ser felices, el aprender aún en las situaciones difíciles, el superar las situaciones difíciles y verlas como esa enseñanza que la vida nos está poniendo para poder vivir mejor, para poder evolucionar, para poder crecer. Así es que hoy vamos a hablar del miedo a la muerte o el miedo a la vida. ¿Qué realmente? ¿Tú tienes miedo a morirte? ¿Ya has pensado en esto? ¿Le has tenido miedo a la muerte? Fíjense que yo sí he tenido miedo a la muerte, sobre todo cuando mi hija pues estaba más chiquita. A mí me daba pánico el pensar que yo me podía morir y que quién se iba a ser responsable de mi hija, que quién le iba a cuidar, que quién iba a ver por ella, ¿no? Y esto era algo que a mí me aterraba. Yo decía, ¿y si algo me pasa? ¿Qué va a ser de ella? De hecho, yo hasta hice mi testamento, hice todos los trámites legales que se requerían en caso de que si a mí me pasaba algo siendo mi hija menor de edad, quién se iba a encargar de ella, quién iba a poder tomar decisiones sobre su vida o hasta de la mía en caso de que yo quedara en coma. Todas estas cosas, de alguna manera yo dije, no, yo no puedo vivir con miedo, yo no puedo vivir con miedo. Si algo me pasa, yo en lugar de estar aquí con miedo, ¿qué es lo que tengo que hacer? Pues tengo que dar los pasos que de alguna manera me den la serenidad y la tranquilidad de lo que estoy viviendo. Entonces yo primero dije, a ver, ¿cuál es mi miedo realmente? No, pues mi hija, que mi hija se quedara sola. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues tengo que cuidar lo que en vida yo tengo la posibilidad de hacer o de cambiar o de trabajar. En este caso era el poder, pues, que no se la llevara al foster home, que no se la llevara el gobierno, porque pues siendo madre soltera, que no fuera a quedar desamparada, que yo tuviera algo que ofrecerle. Entonces todos estos aspectos yo los fui cuidando, ¿no? Para que de esa manera yo pudiera tener la tranquilidad en que si algo me pasaba, pues cuando menos mi hija estuviera preparada, ¿no? Estuviera protegida, tuviera a alguien a su alrededor que le ayudara o que viera por ella. Entonces yo hablé con mi familia, hablé con mi hermana, les dije, oye, si algo me pasa, pues esto es lo que se tiene que hacer, ¿no? Entonces me cubrí todos los ángulos posibles en este punto, más al final, pues yo creo que uno de los ángulos más importantes que debemos de cuidar es que a veces nuestro miedo a morir nos lleva a tener muchas limitaciones en la forma en que vivimos, si no sabemos utilizar este temor, si no sabemos enfrentarlo, si no sabemos domar esos demonios internos. Entonces, porque a veces por el miedo a que nos pase algo, nos limitamos, no nos atrevemos a hacer muchas cosas, porque, ay, no me vaya a pasar algo. Mucha gente no sabe ni por qué, solamente sabe que tiene miedo. Mucha gente no se atreve a tirarse en un paracaídas, no se atreve a meterse al mar, no se atreve a hacer un vuelo en avión, no se atreve a hacer muchas cosas, porque dice, ¿y qué si me pasa algo?
Entonces vivimos siempre con el ¿y qué si me pasa algo? Y por el ¿y qué si me pasa algo? Pues se nos olvida vivir la vida que realmente nosotros tenemos que disfrutar. ¿Por qué? Porque esos temores de alguna manera nos frenan de poder aventarnos, ¿no? Y fíjate que esos miedos que tanto nos bloquean, que tanto nos limitan, nos impiden aventarnos de pronto a hacer cambios drásticos en nuestras vidas. Aguantamos en el mismo trabajo y decimos, ¿será que me atrevo a hacer el cambio? Y vivimos en la misma relación y por miedo a lo desconocido, por miedo a volver a empezar, por miedo a batallar, por miedo a hacer muchos cambios, pues nos quedamos ahí y aguantamos y toleramos y seguimos y seguimos y seguimos soportando la vida que al final ni siquiera somos felices. Pero ese miedo a enfrentar las cosas, ese miedo a superar las situaciones, nos lleva a bloquearnos de vivir y estamos como muertos en vida, porque pues sí, estás vida, pero es como si estuvieras muerta porque no estás disfrutando. Patito, querida hermana, qué gusto verte, te quiero, amiguita, qué bueno que estás aquí, te mando un abrazo totote. Y yo creo que a veces nosotros vivimos la vida dormidos. ¿Por qué? Porque no nos atrevemos a hacer nada y se nos pasa el tiempo y seguimos ahí simplemente lamentándonos o simplemente en nuestra zona de confort, en nuestra cajita donde nos sentimos a gusto, donde creemos que pues así todo está bien y que así tenemos que vivir porque así está escrito o así vivieron nuestros padres o así nos enseñaron o así nos dicta la sociedad o así estamos cómodos y ¿para qué hago cambios? No, si al final aquí estoy bien. Pero en realidad, detrás de todas esas capas de conformidad en las cuales tú te encuentras, está el miedo, no solamente a la vida, también el miedo a la muerte, porque estos dos están en conjunción, y no solamente el miedo a la muerte, también el miedo a la vida. Todo está ligado de alguna manera y ahorita vamos a ver por qué y les voy a comentar, como siempre, compartiendo una historia personal. Así es que yo te invito a que tú reflexiones qué cosas no has hecho en tu vida porque tienes miedo. ¿Qué cosas no te has atrevido y no te has aventado a hacer porque tienes miedo? A ver, empiecen a escribirme. ¿A qué le tienen miedo? Fíjense que hay algo que yo no le tengo miedo, le tengo pánico. ¿Y saben a qué es? A las víboras. Yo a las víboras les tengo un pavor. De ahí en fuera, yo creo que todo lo demás, yo digo, no hombre, yo me aviento. Y aunque me tenga miedo y aunque vaya así, como que me van empujando, pero yo digo, pues dale. Si no tratamos, no sabemos, ¿verdad? Fuera de agarrar una víbora, que eso sí no me agrada. Yo digo, yo le aviento y trato y veo y busco la manera, porque al final estamos vivos. Y si estás vivo de verdad, tienes que saber que cuando te toque ese momento, cuando ya te tienes que ir de esta encarnación, nos vamos a ir. Hay quienes dicen, ¿será que realmente nuestra vida está escrita así, nuestro último día? ¿Será que realmente nosotros tenemos un tiempo determinado de venir a esta encarnación, de venir a esta vida? ¿Será que realmente nosotros podemos librarnos de la muerte? ¿Será que nosotros, una vez que tenemos una línea ya marcada, nos dan más tiempo de vida? Pues todas estas cosas son interrogantes, ¿no? Que de alguna manera nos llevan a reflexionar. Estoy viendo a la gente que me está escribiendo, Andrea, que tiene miedo a tener hijos. Bueno, eso es bien infundado. Si vieras el compromiso y la responsabilidad que son. André, miedo al éxito. Fíjate qué interesante, Maki, que nos estás compartiendo el miedo al éxito. Pero fíjate que todas estas cosas, todos estos temores, de alguna forma están ligados con situaciones que nosotros hemos venido adquiriendo o hemos venido enfrentando desde nuestra infancia. Cosas que vimos, memorias de situaciones que vivimos, cosas que enfrentamos a lo largo de la vida que nos hacen de alguna manera pues reflexionar
o nos hacen simplemente bloquearnos, ¿no? Porque puede funcionar de ambas partes. Nos pueden llevar a que reflexionemos, a que observemos cuáles son las cosas que tenemos que cambiar y empecemos a trabajar en ellas, o simplemente nos bloqueemos y digamos, no, yo a esto mejor ni le hago porque me da mucho miedo, porque no quiero, o a veces ni siquiera somos conscientes de que tenemos ese miedo. Entonces, tenemos esos miedos tan guardados en nuestro subconsciente que sin darnos cuenta, de manera inconsciente se empiezan a manifestar todas esas cosas que uno se autobloquea, uno se autosabotea. Yo les digo, te estás haciendo un autosabotaje tú, cuando sabes que puedes ser feliz, cuando sabes que puedes hacer los cambios, cuando sabes que puedes tener el éxito y tú mismo empiezas a ver moros con tranchetes, ¿sí se dice así? Moros con tranchetes por todas partes, o empiezas a ver conflictos, o empiezas a ver, oh, eso está muy difícil, o eso es muy complicado, o eso no se puede. Pues tú mismo te estás bloqueando, te estás saboteando, porque tu miedo de manera inconsciente está actuando y está brincando ahí con formas o con creencias o con ideas o con pensamientos negativos o con pensamientos limitantes. Entonces es muy importante que primero empieces a ver a qué le tienes miedo, a qué le tienes miedo. Y si una vez que sepas, una vez que tengas claro a qué le tienes miedo, que empieces a ver por qué, de dónde viene este miedo, dónde se originó. Fíjense que en mi caso, en lo personal, el miedo a las víboras viene, yo creía que venía de una sola cosa. Y es que cuando yo estaba muy chiquita en la Isla del Padre, ahí en Texas, en South Padre Island, yo estaba con mi familia y un auto pasó y me pegó. No me atropelló por completo, pero me alcanzó a pegar y yo caí en la arena. Y entonces cuando se bajan las personas del auto, la mujer que estaba en el auto traía una serpiente de mascota, imagínate qué locura. Entonces, desde ese momento, yo no me acordaba de esto. Yo, la verdad, esa situación que yo viví, la bloqueé por completo, ni siquiera la tenía presente en mi mente. Yo era muy niña. Yo creo que a veces nosotros vivimos situaciones muy impactantes y que de manera, como una forma de protección, nosotros bloqueamos esos pensamientos o esas memorias o esas cosas para que no nos afecten, ¿no? Entonces yo bloqueé por completo esto y nunca supe ni me acordé ni nada, o sea, ni mente le di a eso. Solamente sé que con el paso de los años yo no podía ver ni una víbora. En una ocasión estaba en el estudio de Clear Channel, ahí en lo que es la emisora de radio El Patrón, y llegan, ahí en Clear Channel están varias emisoras, ¿no?, que le pertenecen al network. Entonces llegan los de la emisora de rock que estaba ahí también y tenían unos invitados que llegan con unos canastos. Entonces empiezan a sacar de esos canastos unas boas. Dios mío, cuando yo voy viendo esas boas, yo me quedé en shock. Así no me pude mover, o sea, quedé hasta que ¡pum! Se me fue el aire y ya lo demás es historia. Qué susto tan horrible yo me he llevado en esa ocasión, de verdad. Y fue algo para mí muy impresionante. Y yo no puedo ver ni las víboras en la televisión. Entonces, cuando pasa el tiempo, yo no sé si en alguno de nuestros programas lo he comentado, yo soy hipnoterapeuta y como hipnoterapeuta hice una especialización en vidas pasadas. Entonces, cuando tú haces también una regresión y vas a ver las etapas de tu infancia, tú puedes ver las memorias o puedes ver también las situaciones que de alguna manera te afectaron. Ahora, cuando uno es hipnoterapeuta, generalmente hay muchas ocasiones donde no es recomendable hacer regresiones, porque como les digo, nosotros a veces bloqueamos las memorias como un mecanismo de defensa y a veces el traer esa memoria a la luz, en lugar de sanarla y que te ayude a liberarla, a veces puede ser peor y puede causar que el trauma se salga a relucir y salga a la luz y cree un daño emocional mayor. Ahora, cuando tú empiezas a trabajar, cuando tú empiezas a ver de dónde viene ese miedo, pues entonces es más fácil sanarlo. En mi caso, cuando yo hice esta regresión, yo pude verme de niña, pude ver el accidente que tuve y pude ver
también la mujer con la serpiente, y entonces supe que de ahí yo traía un impacto muy fuerte, ¿no? Que había vivido una memoria que me había causado mucho susto, mucho terror, y que entonces cada vez que yo veo una víbora, de alguna manera inconscientemente en mi cabeza, trae la sensación, trae el terror que yo sufrí en aquella etapa de mi niñez, ¿no? Entonces, nosotros no sabemos a veces de dónde vienen esos miedos. Por eso es muy importante que nosotros empecemos a concientizar de dónde surgen, de dónde vienen, de dónde es que se generan. Y entonces, les comentaba de mi especialidad en vidas pasadas, porque en esta ocasión les voy a comentar un poquito, hablando también entre los miedos de la vida y los miedos de la muerte, porque hay muchos miedos que también pueden venir de situaciones que están en nuestras memorias, en nuestro ADN. Ustedes saben que nosotros vamos acumulando memorias de todas las situaciones que vivimos, y así como las situaciones que vivimos en nuestra infancia nos causan un impacto a lo largo de los años, también hay situaciones que se quedan grabadas, que vienen de nuestros padres, que vienen de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, tatarabuelos y toda la línea generacional que están dentro de nosotros. En tu ADN, sí, en tus memorias están también las memorias de generaciones anteriores. Y puede ser que esos miedos que tú estés acarreando no solamente sean tuyos, sino que vengan de tus padres o de una generación más arriba de ti. Entonces, cuando nosotros hacemos este trabajo, yo creé un seminario muy interesante que a mí me encanta también por los resultados que hemos visto, que se llama Sanando Memorias de Dolor, donde nosotros vamos a sanar las memorias no solo de esta generación, sino de todas las memorias que venimos acarreando en nuestro ADN, y cómo podemos hacer paz y cómo podemos de alguna manera cambiar el switch, cambiar la señal y el canal en el cual nosotros estamos, y podemos crear y limpiar esas memorias y crear memorias bellas y elegir de manera consciente utilizar todas las memorias bellas para nuestro bienestar. Fíjense que dentro de mis memorias está que mi bisabuelo se sacó la lotería, mi bisabuelo se sacó la lotería 4 veces. Entonces yo les digo, está en mis memorias, así es que yo puedo utilizar esa energía también para sacarme la lotería. Y mucha gente se ríe, pero es verdad, podemos utilizar toda esa energía de esas memorias positivas para nosotros poder crear cosas, para nosotros atraer cosas bellas a nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de miedos, es muy importante que cuando tú, una vez que identifiques tus miedos, tú puedas ver de dónde surgen, por qué se generaron, y una vez que ya sepas de dónde se generan, los puedas trabajar para poder enfrentarlos, para poder sanarlos, para poder hablarle a tu miedo, para poder amar tu miedo. Y una vez que en lugar de rechazar ese miedo, saber que es parte de ti, que tú le diste vida, y que si le diste vida es porque hay algo en tu ser que estuvo lastimado, que tuvo sufrimiento, que tuvo dolor, y que nosotros lo vamos a abrazar ese miedo y le vamos a llenar de amor. ¿Para qué? Para que ese miedo se pueda transformar, y aquello que era una desventaja para ti pueda ser algo que te impulse a hacer las cosas mejor, algo que te impulse a ver las cosas de otra magnitud o de otra manera. En el caso personal, yo siempre hablo del miedo que tuve a morir. Y ese miedo, una vez que yo lo enfrenté, una vez que yo le di vida y supe dónde venía, pues a mí me tocó ver morir a mi abuelo, me tocó ver morir a mi hermano desde que yo era muy niña. Entonces, de alguna manera, pues eso se quedó ahí en mí grabado, ¿no? Entonces, cuando empecé a hacer la sanación de esas memorias, empecé a ver, bueno, ¿y si yo realmente me muriera? Si realmente este fuera mi último día de vida, ¿cómo quisiera vivirlo? ¿Cómo quisiera vivirlo? La gente generalmente dice, vive como si hoy fuera tu último día, pero ¿cómo es realmente vivir como si hoy es tu último día de vida? ¿Qué harías? ¿Te irías de parranda? ¿Te irías a gastar? ¿Te irías? ¿Cómo vivirías tu último día? ¿Lo has pensado realmente? Porque yo creo que si yo me voy a morir, y esto lo he visto en muchas personas que ya están a punto de vivir el proceso de la transición de esta vida a la otra,
pues yo creo que queremos estar en paz, ¿no? Para mí la vida es estar en paz, en serenidad. Y yo creo que si uno aprende a vivir la vida en serenidad, también vas a tener una muerte en serenidad. Y que eso es lo que quieres realmente, poder disfrutar con intensidad cada momento, pero estando en paz. Porque si tú te fueras el día de hoy, ¿cómo quedarías con esa gente que está a tu alrededor? ¿Cuántos te amos dejarías de decir? O no dijiste? ¿O cuántas peleas evitarías? ¿Cuántos momentos salirte a dormir con tu pareja que te duermes de la greña ahí o enojado? ¿Cuántos de esos evitarías, verdad? ¿Harías las paces tal vez con gente con la que has tenido problemas? Tal vez te atreverías a pedir perdón, tal vez te atreverías a decir, oye, y ese trabajo que quise y nunca me aventé a hacerlo, oye, y eso que tanto quise decirle te amo o quise declararle mi amor a una persona y nunca lo hice y dejé que pasara el tiempo. ¿Por qué? Porque tuve miedo. Porque el miedo nos vive limitando para todo. Yo acabo de enfrentar unos miedos terribles para poder abrir mi corazón también, para poder aceptarme también, para poder ver que sí puedo hacer las cosas de una manera diferente, para poder entender que a veces nosotros ni siquiera nos conocemos a nosotros mismos o que nos podemos sorprender a nosotros mismos, pero que no por eso debemos de vivir con temor. Que no por eso debemos de vivir con miedo, sino al contrario, que ese miedo a morir sea el que nos ayude a poder echar para adelante y a poder vivir con más ganas, a poder vivir realmente como se debe, con todo, con toda la energía, sin limitarnos a poder hacer las cosas que amamos, las cosas que deseamos. ¿Cuántas cosas has deseado hacer y no te atreves? Ay, es que tengo miedo, es que no sé qué vaya a pensar, o es que no voy a poder, o es que no sé qué. Oye, todavía ni tratas y ya te estás limitando, todavía ni siquiera te avientas y ni siquiera lo intentas y ya estás poniéndole trabas. ¿Por qué? Volvemos, porque nos gusta sabotear nuestra felicidad, porque nos gusta hacernos daño. Porque es más fácil vivir en la zona de confort en la que estamos acostumbrados que atrevernos a aventarnos y decir yo voy con todo y me aviento y lo que piensen y lo que digan y lo que sientan y si les gusta, si no les gusta, que mira, que te importe tres pepinos, porque aquí realmente es tu vida, nadie la va a venir a vivir por ti y es tu tiempo también. Es tu tiempo, porque el día que te vayas a morir, pues los demás se van a quedar diciendo, ay, qué lindo era, ay, qué bueno que era, aunque en vida no te quisieran, porque tenemos eso de que ya cuando nos estamos muriendo, entonces ya la gente pide perdón, ya cuando estamos pasando un momento difícil nos atrevemos, oye, ¿por qué tenemos que esperar hasta ese momento? ¿Por qué tenemos que esperar a pisar fondo? ¿Por qué tenemos que esperar ya cuando vemos las cosas perdidas? ¿Por qué tenemos que esperar ya cuando nos estamos muriendo para poder atrevernos a vivir? Si tú tienes miedo, enfréntalo. Pero enfréntalo con amor, enfréntalo y obsérvalo y analízalo y desmenúzalo en pedacitos. A ver, ¿de dónde vienes, miedito? ¿De dónde vienes? En mi caso, yo les digo, yo viví como niña esta situación. Pero entonces, antes de que yo hiciera mi certificación como hipnoterapeuta, a mí me llamaba mucho la atención porque tenía sueños muy recurrentes e imágenes o situaciones que yo veía y que se me hacían muy familiares y tenía una serie de cosas y de eventos que me empezaron a suceder. Entonces contacté a un doctor que se especializaba en vidas pasadas, en hipnosis en vidas pasadas. Entonces yo dije, bueno, esto me interesa, yo quisiera ser hipnoterapeuta, yo me quisiera especializar en vidas pasadas, pero pues antes de hacerlo, pues yo quiero también ver qué se siente, ¿no? ¿Cómo es? Entonces, cuando yo fui a hacer mi sesión, mi primera sesión, porque pues yo hice varias sesiones de vidas pasadas, o me hicieron más bien varias sesiones, en una de ellas me tocó ver el proceso de cómo nosotros salimos de nuestro cuerpo. Ahora, yo no sé si es verdad, yo no sé si está en nuestras memorias, yo no sé realmente porque todas son teorías, pero si está en nuestras memorias, esto que yo percibí realmente fue algo muy, muy interesante y lo sentí muy real. Si es verdad o es fantasía, si es un invento de mi mente, si es realmente que estuve en una vida pasada, si es realmente algo de memorias en mi ADN, como lo quieras ver.
esto que yo percibí, de alguna manera a mí me ayudó a entender lo que realmente somos. Y es que cuando me están haciendo la sesión, yo salgo de mi cuerpo. Y cuando salgo de mi cuerpo, empiezo a sentir cómo yo me voy expandiendo. Pero sentí una serenidad, sentí una libertad. Esa es la palabra, sentí libertad. Entonces, yo veía para todos lados y no veía nada. Yo no tenía un cuerpo. Yo no tenía este cuerpo que tengo aquí, no lo tenía. Es más, ni siquiera hablaba este idioma. Simplemente yo sabía que yo existía, pero como en una conciencia colectiva, como en el ambiente, yo sabía que yo ahí existía y que ahí yo podía percibir a otros seres que tampoco tenían cuerpo, pero que estábamos conectados de una manera muy interesante. Era como si yo los percibiera telepáticamente, pero sin estar el cuerpo, como que mi mente, mi alma, mi ser etéreo estaba con vida, y entonces de esa forma en mi ser etéreo yo me conectaba con otros seres y podía percibir y podía sentir y podía tener comunicación. Y eso fue algo tan, pero tan hermoso, que yo sentí una libertad y una paz, y yo decía, ay, por fin, ya regresé. Y de hecho en el audio, porque mucha gente te permite grabar las sesiones, yo quise grabar la mía. Yo a mis clientes, cuando hago yo una sesión de hipnoterapia y vemos las vidas pasadas, yo grabo, de hecho yo grabo las sesiones de hipnosis. Entonces, en la mía, yo hasta digo, ay, qué rico, me siento, finalmente estoy libre, estoy fuera de ese cuerpo. Así es que ni siquiera todo ese miedo que yo tenía, que yo me fuera a morir en ese momento, yo dije, Dios mío, pues si voy a sentir esto cuando me muera, qué rico. ¿Por qué? Porque yo me sentía, pero una libertad, una paz, una cosa tan maravillosa, pero tan maravillosa, que yo dije, pues si esto es lo que voy a vivir, pues qué felicidad, porque me sentí en paz. Y hasta tenía un nombre, pero un nombre que no tiene nada que ver con el idioma que nosotros hablamos aquí. Era algo súper interesante. Entonces ya empiezo a ver otras vidas en las que de alguna manera estaban muy ligadas a situaciones que yo estaba experimentando, y fue algo muy profundo, muy profundo. Entonces, bueno, ya salgo de la sesión, eso me ayuda también a poder enfrentar las situaciones que yo tenía. Y también fíjense una cosa, que a mí me gusta mucho viajar, entonces yo constantemente estaba volando y sigo, ¿no? Entonces de pronto me empezó a dar un temor muy grande a volar, y cada que me subía al avión pasaba pero una intranquilidad, una cosa que yo me ahogaba. Entonces yo empezaba a hacer mis ejercicios de respiración y a meditar para poder serenarme. Cada que iba a despegar el avión me empezó a dar y una cosa de locos. Yo decía, pero ¿cómo es posible? Si a mí nunca me ha sucedido. Entonces justo en esas sesiones nos damos cuenta que en una vida anterior yo era piloto, y que y estábamos en la Segunda Guerra Mundial, y justo cuando yo despego mi avión explota. Y los años que yo tenía en esa vida que yo había vivido eran los mismos años que yo tenía en esta vida. Así es que de alguna manera el yo cumplir esos años estaba trayendo la memoria que estaba en mi ADN de esa vida anterior, donde yo había muerto en una explosión en un avión. Entonces cada que me subía al avión era una cosa terrible. Entonces me tocó trabajarla, ya observando de dónde venía. Yo pude hacer paz, yo hice mi trabajo interno para poder sanar esa memoria, ¿no? Entonces, bueno, pasa el tiempo, y yo después, ya que me hice hipnoterapeuta y me especialicé en vidas pasadas, pues lógico, ¿no? Cuando vas empezando, pues quieres hacerle la sesión a todo el mundo. Entonces vengo a hacerle una sesión a mi hija, y mi hija estaba pero puesta, me dice, sí mamá, yo quiero. Entonces cuando estamos en la sesión, nos damos cuenta que mi hija entra en una vida que fue en Egipto. Entonces ella, en esa vida, yo era su mamá también. Y ella
le gustaba jugar con serpientes. Fíjense cómo está unido, ¿no? Entonces le gustaba jugar con serpientes. Entonces ella, en una ocasión que está jugando con las serpientes, en la vida esa que estaba viviendo en Egipto, una serpiente le muerde una pierna, la pica. Entonces ella muere del veneno que le va corriendo. De hecho, yo al ver que ella estaba pasando todo esto, que ella está observando la vida, pues salimos de la sesión. Entonces fue algo muy interesante. ¿Por qué? Porque si yo en esa vida también fui su mamá, en esta, de alguna manera está ligado el terror y el pánico de las serpientes que yo he tenido por todos estos años, ¿no? Entonces, si a eso unamos que desde una memoria de una vida anterior yo traigo que mi hija muere picada por una víbora y después se manifiesta en esta vida que yo tengo, que me pega un carro y la mujer se baja con una víbora, está en mis memorias un trauma grandísimo que yo viví y que de alguna manera pues eso me impactó y que yo he tenido que trabajar en eso y que eso es algo que la verdad a mí me ha costado muchísimo, muchísimo trabajo porque yo las veo y todavía entro en shock. Ya ahora ya como que es cada vez menos, pero eso sí la verdad ha sido muy impactante para mí. ¿Por qué? ¿Por qué hablo de la hipnosis a vidas pasadas? Porque esto de alguna manera nos hace ver que nosotros somos viajeros en el tiempo y que si estamos aquí y si estamos viviendo algunos temores, si estamos viviendo algunas cosas, no sabemos tal vez de dónde vengan, pero sí tenemos la capacidad de sanar esas memorias y de poder aprovechar la oportunidad que tenemos en este instante para vivir la vida que deseamos. No importa lo que hayas pasado, no puedes vivir culpando a tu pasado, no puedes vivir culpando al karma o a vidas pasadas o cosas que dices, ay, es un karma que vengo cargando. Oye, tú puedes cambiar y puedes cortar con todo eso. ¿Cómo lo puedes hacer? Sabiendo que tienes el poder de elegir en esta vida, en esta encarnación, el hacer los cambios necesarios y enfrentar esos miedos y empezar a despertar a la vida, porque esta vida es un regalo que tienes. Y si hoy es tu último día, pues ¿qué hiciste, mijo? ¿Qué hiciste, mija? ¿Cómo la viviste? ¿Cómo la has estado viviendo? ¿Te sientes feliz? ¿Te sientes pleno? ¿Te sientes satisfecho? ¿Te sientes satisfecha? Pues qué padre, qué bueno. Pero si no, ¿qué estás esperando? ¿Qué estás esperando? ¿Que venga alguien a que te haga el cambio, a alguien a que te arregle la vida, a que te la cambie? Eso no va a suceder. Nadie lo va a hacer por ti. Tú eres el único. Tú eres el único que puedes y tú eres el único que tienes la responsabilidad. Y si cada vez que estás contento estás pensando, ay, no se puede ser feliz, no te puedes reír tanto, no, tanta felicidad no existe, no se puede tener todo en la vida, déjame decirte que tú mismo lo estás bloqueando. Porque sí se puede tenerlo todo, sí se puede vivir feliz, sí se puede tener una vida de paz y de bienestar. ¿Cómo? Enfrentando esos miedos y aventándote a hacer las cosas. ¿Qué es lo que puede pasar? Que te digan que no, que de pronto trates y que las cosas no se den. Siempre hay otros medios, otras cosas van a llegar, pero cuando menos no vives en el, ay, si hubiera hecho esto, ay, si me hubiera atrevido, ay, si hubiera tratado, ay, si... Oye, ¿cómo quieres vivir tu vida? ¿Siempre lamentándote por lo que no hiciste? No, mi amor. Si tienes miedo a la vida, es hora de enfrentar esos miedos. Y si tienes miedo a la muerte, también. ¿Por qué? Porque al final, si nos vamos, de que nos vamos a ir, nos vamos a ir. ¿Cuándo? No sabemos. Pero si yo me voy a ir mañana, pasado mañana, en un mes, en 2 meses, en 3 meses, ¿cómo quiero vivir? Pues quiero vivir plenamente, pero quiero vivir en paz, en felicidad, en bienestar. Quiero vivir sabiendo que mi corazón está tranquilo. ¿Por qué? Porque estoy haciendo las cosas que amo, porque he amado, porque me he entregado a plenitud. Oye, tenemos miedo hasta amar de verdad. Tenemos miedo al amor. Decimos, ay, ¿qué si me lastima? O ay, si me hace daño. O vivimos una relación difícil y después dices, no, yo ya no quiero saber nada del amor. Yo ya no quiero saber nada. Oye, pero si lo vuelves a vivir de esa manera, pues sí. Pero si haces los cambios y empiezas a crear la vida que tú deseas, pues puedes vivir una relación sagrada, puedes vivir una relación bella. Que no es difícil, que no es fácil, perdón, pues no, tal vez no va a ser fácil, pero tampoco es imposible. Y si no empiezas, si no te avientas y si no te atreves,
pues ¿cuándo vas a poder tratarlo? Ahora, si te avientas, pero sigues viviendo con los temores y no haces los cambios, pues se va a repetir, vas a volver a tener una relación difícil, una relación complicada. Pero si haces los cambios, haces tu trabajo interno, haces la tarea, como yo digo, ¿no? Y te enfocas realmente en crear la vida que tú deseas y haces tu trabajo interior de sanar tus memorias, de ver en qué estás, en qué has fallado, de ver cuál es el aprendizaje que la vida te está ofreciendo o en ver cuáles son las cosas que realmente tienes que trabajar. Oye, tú puedes hacer las cosas mejores y sí pueden funcionar y sí puedes amar y sí puedes tener una relación sagrada y sí puedes tener el trabajo que deseas y sí puedes hacer las cosas que siempre has querido. Pero pues si no te avientas, ¿cuándo? ¿Cuándo? Hoy es el día. Hoy es el día de hacer el compromiso. Hoy es el día de empezar a tratar. Y yo les digo, bueno, no trates, mejor hazlo. Porque siempre decimos, voy a tratar. Aviéntese pues, aviéntese con todo. Pero con todo, todo, todo. Que el día que te vayas, que el día que nos vayamos, el día que nos toque decir adiós y partir, te vayas tranquilo de que viviste una vida plena, de que viviste una vida con sentido, de que amaste de verdad, de que diste de verdad, de que dejaste huella en este mundo en el que estás viviendo, que dejaste de estar juzgando a los demás, criticando a los demás, viendo en qué se están equivocando, soltando cizaña y veneno o haciendo las cosas negativas o enfocándote en lo negativo, guardando rencor, resentimiento y todo eso que nada más te envenena el corazón. Y en lugar de enfocar toda esa energía en todo eso, mejor enfócala en ver cuáles son los cambios que tienes que hacer y empezar a hacerlos, pero empezar ya, porque sabes que estás perdiendo el tiempo no se recupera, el tiempo es sagrado, bendito, y en lugar de estarlo gastando con gente que no quieres, con gente que ni te cae bien, que no te deja nada positivo, en situaciones que ni siquiera te traen nada bueno, mijo, corta ya con eso, ya corazón, ya, y empieza a enfocarlo en crear la vida que quieres, empieza a ver ¿Cómo quieres utilizar el banco de tu tiempo? ¿Dónde quieres invertir ese tiempo sagrado que esta vida maravillosa te está regalando? Porque nunca sabemos cuándo va a ser tu último día. Así es que si hoy es mi último día, yo elijo vivirlo con bienestar, con paz interior, con amor y compartiendo y haciendo lo que yo amo. Gracias porque me permiten hacerlo. Gracias. Así es que bueno, nos vamos a nuestra meditación porque ¿qué creen? Ya se nos pasó el tiempo desde hace rato. Y hoy vamos a hacer la meditación justamente del último día. ¿Estamos listos? ¿Listos, listos? Y saludo a Rosely preciosa. ¿Quién me está saludando? Mari, que me está poniendo qué caritas ahí, Mari. ¿Qué caritas son esas, mi amor? Romelia, saludo a Rosanita preciosa, Jessy, cómo te quiero. A Claudia, te saludo con mucho cariño. A Dora, te mando un abrazo desde Tamaulipas, arriba mi gente tamaulipeca. A Alicia, te quiero mucho, Alicia, te mando un abrazo. ¿A quién más tengo por aquí? Andrea, Maki, a mi Pati querida. Bueno, a toda la gente que está con nosotros, muchísimas gracias por acompañarnos. Nos vamos a hacer nuestra meditación. Sí, ay, hola Rosy, ¿cómo estás? Un abrazo muy grande, un abrazo enorme, enorme, enorme. Bueno, vamos a hacer la meditación. Empezamos, respiramos profundo, ponemos la musiquita también. Aquí vamos a poner la musiquita sabrosa. Pero mientras, vamos respirando profundo. ¿Qué les parece si vamos respirando? Con tranquilidad, empiezas a respirar muy suave. Respira tranquilo. Saque el aire, respira. Toda esa carga que traes, toda esa carga que ya no la necesitas. Ya esa carga es parte del pasado. Suéltala. Suelta. Y vas sintiendo cómo se va relajando tu cuerpo poco a poco. Sientes serenidad, tranquilidad. Y en esa tranquilidad maravillosa te vas conectando con tu ser interno.
Y vamos a llegar a ese cine precioso donde está una pantalla enorme y donde tienes un asiento de primera edición, un asiento VIP. Siéntate ahí, cómodo, cómoda, lo más cómodamente posible. Y ya que estás sentado en ese sofá, vamos a ver tu último día de vida. Vamos a ver tu funeral. Sí, no te asustes. Es solo una película. Imagínate que estás ahí. ¿Qué te gustaría? ¿Estás en un cajón o te están cremando? ¿Qué gente estaría ahí? ¿Ves a la gente que amas? ¿Cómo los ves? ¿Los ves tristes? ¿Qué está pasando en sus corazones? ¿Cómo te sientes de verlos sufrir por ti? ¿Qué cosas les hubieses dicho que no hiciste? ¿Cuál fue tu sueño más grande que dejaste sin cumplir? Ese proyecto que nunca realizaste. ¿Cómo te sientes de no haberlo hecho? Imagínate que si hoy es tu último día, ¿con qué personas has tenido conflictos? ¿A quién le vienes cargando rencor, resentimiento? ¿Te gustaría hacer las paces con esa persona? ¿Hay alguien a quien le tengas que pedir perdón? Obsérvalo. Observa si realmente has amado a plenitud. O si te has creído que eres muy infeliz en el amor.
Observa si fuiste feliz en tu vida, si lo has sido. ¿Y qué es lo que te ha impedido hacer los cambios? Porque si hoy es tu último día y te quedaste con todo eso que deseaste por hacer, por vivir, por disfrutar, por decir, por cambiar, ¿cómo te irías? ¿Estarías arrepentido o arrepentida? ¿Te sentirías triste o enojado? ¿A quién te quedaste sin llamarle? ¿Cuántas veces dijiste que ibas a hacer las cosas y nunca las terminaste? En especial aquello que tanto deseaste hacer. Observa todo lo que dejarías pendiente y cómo te sentirías. Y ahí, sentado frente a esa pantalla, donde puedes ver ese funeral que puede llegar en cualquier momento, que nunca sabemos cuándo es el día. Hoy eliges hacer el compromiso de vivir cada día como un regalo de tiempo sagrado para utilizarlo, para invertirlo, haciendo aquello que realmente te hace feliz. Porque tú eres poseedor de regalos, talentos, de dones maravillosos, los cuales puedes emplear para vivir y para crear la vida de paz, de armonía, de bienestar. Para elegir el saber que estás vivo hoy, en este momento, y que aprovechas cada instante. Porque tú eres el regalo más maravilloso, más bello que existe. Y por ello eliges crear cada día momentos, memorias y motivos para ser feliz. Regálate las flores hoy
que estás vivo. Baila, canta, sonríe. Atrévete a tocar las puertas que sean necesarias y a cruzarlas. A cruzar los puentes, los ríos, a volar. Hoy estás vivo y puedes amar plenamente. Elige vivir libre de resentimientos, de culpas, de cargas, para que avances más ligero. Porque si hoy estoy vivo, hoy elijo vivir pleno y las cargas solamente retrasan el sendero. Toma esos miedos y abrázalos con amor. Y dale las gracias porque te recuerdan que estás vivo y que tienes poderes maravillosos para superarlos. Porque hoy se convierten en la plataforma que te impulsa a vivir plenamente. Da gracias. 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 Respira. Respira profundo porque hoy estás vivo. Respiramos profundamente, cada vez más profundo, dando gracias por el regalo maravilloso de la vida. Respira, saca el aire suave y regresamos poco a poco al aquí y a la ahora para continuar con nuestra noche. Ay, qué rico estar vivo, qué rico estar aquí, qué rico compartir con ustedes. Gracias, gracias. Dejemos de perder el tiempo y empecemos a invertirlo en lo que vale la pena, en las cosas que amamos, que nos gustan, en la gente que queremos, en la gente que es valiosa, creando, construyendo memorias maravillosas. Porque al final es lo único que nos vamos a llevar y que se queda no solo en nuestro ADN, sino en el ADN de las generaciones que están por venir, en tu familia, en tus hijos, en tu entorno. Muchísimas gracias, gracias, gracias. La luz en mí honra y saluda a la luz en ti, porque tú y yo somos uno. Y saludo también, ¿quién me está saludando? Julieta, un abrazo muy, muy grande. Rosanita, qué rico poder compartir con ustedes. Yo me despido. Si tú crees que este mensaje te puede ayudar o puede ayudar a alguien más, ya sabes que puedes compartirlo con toda la confianza del mundo. Y nos vemos el próximo miércoles a la misma hora aquí por Facebook Live. Gracias, estamos conectados porque tú y yo somos uno. Chao, chao.